Vamos a comenzar ahora el mamar 38 de la serie. Este mamar el Rebbe Rashab lo dijo en Shabbat Parashat Balak, el año 5673. Y comienza con el pasuk de esa parsha. O sea, continuamos con el tema que estamos viendo, pero el Rebbe lo entrelaza siempre con las perashiot que él iba diciendo los mamarim. El pasuk es de uno de los que corresponde a la profecía de Bilam, Kimirosh Surim Erenu. Desde lo alto de las rocas lo voy a ver. Así dice Bilam. El Midrash Rabbah dice que se refiere a los patriarcas. Así también está traído en Rashi. En lo alto de las rocas, ¿qué vio Bilam en el pueblo judío? Cuando quiso decir desde lo alto de las rocas, dice son los patriarcas. Y sobre eso dice el Midrash algo muy interesante y raro a la vez, que el Rebbe lo va a desmoronar todo con un montón de preguntas. ¿Qué dice el Midrash ahí? Nosotros vemos que al principio Amakom es Hashem, quería establecer el mundo y no encontraba cómo hacerlo. Hasta que vinieron los patriarcas. Así dice. Y da un ejemplo en Midrash, como un rey que quería construir su país y fue a poner el cimiento para construir su ciudad capital. Y venían las olas desde el océano y no dejaban establecer el cimiento. Hasta que encontró una gran roca y dijo, sobre esta yo fijo mi país, sobre esto empiezo a construir. Este es el cimiento, esta gran roca que las aguas no pueden inundar. Así, sigue diciendo el Midrash Rabbah, al principio, allá Elohim, Hashem, pretendía establecer el mundo, y los reshaim, los perversos, no lo dejaban. Inundaban, no lo dejaban. Por cuanto que vinieron los patriarcas, y tuvieron el mérito, el privilegio, que Hashem dijo, sobre estos yo establezco el mundo. Así dice el Midrash. Ahora el Rebbe pregunta un montón de cosas sobre este Midrash. Dice, a simple vista el Midrash es muy llamativo. ¿Qué significa que Akadosh Baruj Hu quería establecer el mundo y no encontraba y no veía la forma? ¿Qué significa establecer el mundo? Acá no está hablando entonces de la creación del mundo. Acá está hablando, aparentemente ya habla de Reshaim, ya habla de perversos. Entonces ya está hablando de una vez que el mundo fue creado y quería, darle un poco de firmeza. Y Hashem como que no encontraba, no veía la forma. ¿Y qué significa? El Midrash dice, vemos que Hashem desde un principio quería establecer el mundo. ¿Qué significa la expresión esa vemos? O sea, como que es algo simple, que se sobreentiende que era así. Que desde un principio Hashem no se las arreglaba como si fuera porque los perversos no lo dejaban organizar el mundo, establecerlo. ¿Y dónde está en la Torá esto? ¿En qué fuente? ¿Sobre qué se basa el Midrash para decir una cosa así? Porque sí vemos fuentes que dicen que Hashem estaba deseoso de crear el mundo, eso sí. Pero una vez creado el mundo, ¿qué significa eso? Que buscaba establecerlo, buscaba organizarlo de manera bien fija. O sea, ¿y de dónde sale tanta simpleza? ¿De dónde vemos eso? ¿Y qué significa que los perversos no dejaban hacerlo? También dice, hasta que vinieron los patriarcas y tuvieron el privilegio. ¿Por qué justo los patriarcas? ¿Qué cosa especial tienen ellos que ellos justo fueron la base del mundo, el cimiento del mundo? ¿Y por qué dice que ellos tuvieron el privilegio? Tendría que haber dicho, hasta vinieron los patriarcas y listo. ¿Qué significa? ¿Qué es el zehut? ¿A qué se refiere el zehut que tuvieron los patriarcas? Y también, ¿por qué usa la palabra makom? Primero usa la palabra makom, después la palabra Elohim. Dice, a makom ayame bakesh. Hashem pretendía establecer su mundo y usa el término makom. A veces sí se usa el término makom para Hashem, pero no es común. Cuando los sabios hablan de Hashem en términos de makom, quiere decir algo, hay un mensaje acá especial que quieren transmitir.
Hasta acá las preguntas. O sea, es raro el Midrash, el tema del Midrash y también los términos que usa. ¿Sí? Ya dijimos muchas veces que los jajamim en el Midrash hablan en códigos. Y las cosas, entre las habilidades y la sabiduría que tienen los rebes, es descifrar los códigos de los jajamim del Midrash. Ok, para entender todo esto, hay que introducir lo que venimos estudiando, especialmente en el último Mahamar, en las últimas 4 clases, que en la dimensión de Atzilut, y vamos a empezar con nosotros, ya hiciste una cara rara medio, cuando dije Atzilut, ya te fuiste por... Ok, por eso dije, cuando te vi la cara, dije, voy a hablar de nosotros, antes de Atzilut, para entender un poco mejor. Cuando en la persona se prepara para dar algo, o se prepara internamente. Es diferente cuando se prepara internamente para producir algo dentro de uno, o se prepara internamente para expresar algo hacia afuera. O sea, cuando se prepara internamente para entender y sentir y producir algo dentro de uno, es totalmente diferente, es uno con uno mismo. En cambio, cuando está pensando y produciendo algo internamente para afuera, ya es como que en las propias fuerzas de uno usa facetas externas que poco a poco se van adaptando y se van acercando a lo que va a hacer hacia afuera. ¿Sí? No es lo mismo, vamos a dar el ejemplo simple que siempre se da en Hasidut, no es lo mismo cuando uno estudia y entiende algo para sí mismo, sin pensar en el otro, ¿sí? Que cuando después de entenderlo piensa en adaptar ese conocimiento y cómo lo va a transmitir, y con qué ejemplos y qué palabras y todo eso hacia otro. Entonces, todo sucede dentro de uno, pero una cosa es cuando es para uno y otra cosa es cuando es en uno para otro. ¿Sí? Ahora, esa es la diferencia que hay en lo que sucede en la divina dimensión de Atzilut, donde es el mapa básico de la creación, donde todo está a nivel divino. Ahí Hashem piensa cómo formar a veces esa dimensión y a veces piensa cómo desde esa dimensión crear el mundo. Entonces, cuando piensa en función de esa misma dimensión, todo lo que pasa ahí adentro es en esencia con elementos propios de esa dimensión. Son las sefirot y el brillo de la luz divina propia de esa dimensión que se va combinando y se va desarrollando para formar la unicidad completa y absoluta del mundo de Atzilut con sus almas y todo lo que lo componen. Ahora, cuando desde ahí Hashem lo usa de modelo para replicar eso y hacer un otro, que es la creación, ahí lo que sucede en Atzilut ya es diferente. Ya no es, digamos, todo el movimiento propio de ese mundo consigo mismo, sino en función de otro. Y esto es lo que hablamos en la clase pasada, en las clases anteriores, lo que sucede con la Sefirá de Malhut, en la última clase específicamente. Sefirá de Malhut es la herramienta que Hashem tiene para hacer un otro, como explicamos muchas veces. Toma distancia, es decir, concentra toda la divinidad de Atzilut ahí, toma distancia y hace un otro, se oculta y hace un otro. Es la capacidad de liderazgo. Toma distancia y dirige. ¿Sí? Ahora, en Malhut, desde ese liderazgo de Hashem, se llaman a ser muchos niveles. Mismo, si uno se reconoce a sí mismo, ve que la persona está conformada por diferentes facetas. La faceta física, el cuerpo. Mismo en el cuerpo hay muchos, muchos componentes, algunos que funcionan automático, el aparato digestivo, respiratorio, etc. Y otros que tienen, digamos, que la persona misma los maneja, el habla, la vista, etc. Ahora, en la parte física es una cosa, junto con la parte física está la parte espiritual, el pensamiento, la palabra, las fuerzas que hacen que el cuerpo se pueda mover, que se pueda desarrollar. O sea, mismo en la persona vemos espíritu y materia y en las dos facetas muchos niveles también.
O sea, y eso es producto de que en la sefirá de Malhut, que es la que hace la creación, hay diferentes formas de actuar que dependen de cómo recibe la vitalidad de sus niveles anteriores que la nutren. Por ejemplo, cuando la persona quiere explicar algo, que la boca, la palabra es Malhut en la persona. La palabra es hacia afuera, es la que actúa hacia afuera, Malhut P. La palabra es el poder del liderazgo que tiene el hombre para expresar sus cosas hacia afuera. Muchas veces uno habla cosas, uno estudia, y mientras estudia, para sí mismo también habla. Kol atzmotai tomarna, dice el pasuk. Todo mi ser tiene que expresar y pronunciar la Torá, para no olvidármela. Entonces, en ese caso, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy expresando con mis palabras? Lo más profundo de mí. O sea, estoy hablando en mi idioma, como yo entiendo, como yo comprendo, lo estoy diciendo, no tiene nada que ver con el mundo externo. Entonces, ahí Malhut, la palabra, ¿qué está diciendo? Está hablando, está diciendo cosas hacia afuera, pero está diciendo cosas hacia afuera muy internas. Está recibiendo, en ese caso, de lo más profundo del pensamiento y la inteligencia. En cambio, cuando tengo que explicar algo al otro, no. Está recibiendo de una faceta más externa del pensamiento y la inteligencia. Bueno, lo mismo pasa con la creación del mundo. Hashem, a través de su palabra, crea. Va a crear cosas externas, más alejadas de él, dependiendo de cómo esa palabra, de dónde recibió esa palabra, la influencia para crear. Hablando en términos en código de Sefirot, depende si Malhut recibe de Yesod, depende si Malhut recibe de Tiferet, o depende si Malhut siempre recibe de Gesed, o si de la Binah de Gesed, o si de Jochma de Gesed. Eso en código es lo que hablamos en la clase pasada. ¿Sí? Depende de qué nivel interior de la Sefirot Malhut se nutre, y así va a ser el resultado en la creación. Y eso el Rebbe lo relacionó magníficamente con Betzalel y Shlomo. Betzalel era la mano derecha de Moshe cuando hizo el Mishkan. ¿Sí? El Rebbe dice que el alma de Betzalel estaba enraizada, ¿en dónde? En Binah de Gesed, en la comprensión de Gesed. Todo lo que sucede en el mundo, las almas son el producto de Hashem, viene de Gesed. Como explica el Alter Rebbe en el Tanya, en el capítulo 4 de Sharihut. Todo es Gesed, porque Gesed es la bondad que emana de Hashem todo el tiempo y hace, y da. Ahora, en Gesed mismo estudiamos que está compuesta por las 10 Sefirot también. Entonces en Gesed hay Binah, hay comprensión, hay Jochma, hay un punto de conexión más profundo. El alma de Betzalel se formó desde, ¿cómo vino? ¿Cómo Hashem la mandó? Su origen, Binah de Gesed, la comprensión de Gesed. Por eso él tenía la capacidad de ver cómo era el Bet HaMikdash espiritual en lo alto y de esa manera replicarlo en lo físico. Era el genio del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque su alma estaba enraizada ahí, en ese lugar. Después Shlomo HaMelech, que es lo que estudiamos en la última clase, estaba enraizada su alma en Jochma de Gesed, más profundo todavía. Por eso es que él era el más inteligente de todos los hombres. Porque la sabiduría, cuando Hashem da con su Gesed y da desde la sabiduría de Gesed, y de ahí nace un alma, no tiene límite prácticamente en la creación, todo está abierto ante él. Hashem crea con Gesed, pasa obviamente por Malhut, o sea, se oculta ahí un poco para hacer un otro, pero el alma que viene desde la raíz de Jochma de Gesed puede ver y tiene abierto todo lo que Hashem hace, en todos los niveles. Bueno, entonces, esto en síntesis es lo que venimos estudiando. Y esto lo que dijimos hasta ahora es cómo Hashem hace, cómo mueve las piezas en Atzilut en función de lo que va a hacer, en función de la creación. Entonces depende, la palabra de Hashem, que es Malhut,
depende si viene de lo externo de la Sefirot, que es Yesod, entonces ahí va a ser el mundo material. Depende si viene de un poco más profundo, que es Tiferet, entonces ahí se va a formar el mundo de Yetzirah. Depende si viene un poco más profundo y ahí se va a formar el mundo de Briah. Y en lo profundo de Gesed están las grandes almas de los tzadikim, como Betzalel y Shlomo. Ahora, eso es para hacer la creación. Es como el ejemplo que dimos antes, cuando yo me organizo dentro mío para explicar algo a otro. Mismo entonces dentro mío no son las piezas propias de mi persona más profunda. Está todo en función del otro que quiero explicar. Ahora, cuando Atzilut se tiene que formar y es para Atzilut mismo, ahí es diferente completamente. Es decir, cuando desde uno hacia otro, cuando desde uno se organiza para otro, están en uno las facetas externas de las propias fuerzas. Porque yo no soy ya para mí, soy para otro. Lo interno de lo interno mío es cuando yo trabajo para mí. El objetivo es yo nutrirme, yo elevarme, yo entender mejor. Entonces ahí mis fuerzas, mis capacidades se van a extender, se van a desarrollar en sí mismas. Este es un punto importante. Las fuerzas mías se van a desarrollar como son en sí mismas, se van a extender desde sí y se van a combinar entre sí. En cambio, cuando me organizo para otro, es la faceta externa de las capacidades. Ya no va a ser el pensamiento mío para comprender yo, va a ser lo externo de mi comprensión para poder explicar al otro, porque yo ya lo entendí. Lo interno de lo interno mío ya lo usé para entenderlo yo. Voy a usar ahora una faceta externa de mi comprensión para poder organizar el pensamiento para otro. Estas dos metodologías, ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos estudiando en los mamarim anteriores? No perdamos el hilo. Todo el objetivo de esta serie es explicar el gran hidush, la gran novedad que produjo Matán Torah, la entrega de la Torah, cómo Hashem se reveló y plasmó su revelación en el mundo con la entrega de la Torah, por sobre la novedad que habían logrado establecer en el mundo los patriarcas. No en vano el Rebbe comienza el mamar con un versículo relacionado con los patriarcas, porque después va a mostrar cómo todo esto se relaciona con el hilo que viene desarrollando de todos los mamarim. O sea, ¿qué estudiamos hasta acá acerca de los patriarcas? ¿Qué pasaba con el mundo antes de los patriarcas y después de los patriarcas? Y a partir de los patriarcas. Cuando antes de los patriarcas, el mundo era un mundo material y nada más. O sea, el mundo era el producto era el resultado de la organización de Atzilut para crear, nada más. Era el producto de lo externo, de la organización externa de lo externo para hacer un mundo físico y que exista, nada más, que se organice con gente que convivan lo mejor posible. No había divinidad. Por eso que antes de los patriarcas el mundo era politeísta. No había noción de lo divino. La gente adoraba ídolos, adoraba los astros, las piedras, los árboles. Avodah zará, idolatría. Vinieron los patriarcas y empezó la noción no solamente de que hay un Dios, sino como estudiamos, de que la materia misma, en la materia misma hay divinidad. Que el Olam, Dios mundo, como hablamos en extenso clases pasadas, que el mundo mismo es algo divino. Eso lo reveló Abraham, empezó a revelar por qué. Porque Abraham es producto de una extensión de lo que es Atzilut con Atzilut mismo. El concepto esto de la divinidad es propio del mundo de Atzilut, no de la creación. La creación es algo separado de Hashem. El propósito es que lo que sostiene desde lo oculto a la creación, que es Atzilut, se revele en la creación. Y eso empezó con los patriarcas, que revelaron la divinidad intrínseca en la creación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se da eso? La creación se da desde la organización externa de Atzilut. Por eso surge un mundo separado, aparentemente. La unión de eso con la fuente, que es Atzilut, empezó a darse con los patriarcas,
que empezaron a mover, a descubrir cómo Atzilut mismo se organiza dentro de sí y puede desde ahí extenderse, no un desarrollo externo para que se dé otra cosa, sino que desde Atzilut se extienda como un rayo de Atzilut mismo en el mundo. Ese es el propósito a eso apunta todo este desarrollo. Y por eso ahora voy a explicar, se va a introducir a partir del capítulo 149 en la diferencia en dos tipos de Ilá Be'alul. Chan, Ilá Be'alul. Un concepto que ya vimos varias veces, pero acá se desarrolla un poco más en profundidad. No sé si vamos a alcanzar a verlo todo, pero Ilá Be'alul, como dijimos muchas veces, mal traducido es causa y consecuencia. No mal traducido, deficientemente traducido, en parte traducido. Porque Ilá Be'alul significa más que todo el que la faceta, el factor que porta en sí mismo el resultado que va a surgir. Acción-reacción. Acción-reacción. Esa es una, acción-reacción, puede traducirse así también. Ahora, hay dos formas de Ilá Be'alul, hay dos formas como una cosa puede derivarse de otra. Hablando mal y pronto, Ilá Be'alul es algo derivado, el alul es el derivado de un factor anterior que lo contiene, ¿sí? Ahora, hay dos formas como el primer factor contiene al segundo y se va a derivar de él. Puede estar la cosa contenida en el primer factor, como por ejemplo las emociones están contenidas y se activan desde el intelecto, o el derivado puede ser una emanación misma de su fuente, como por ejemplo una explicación lógica. Cuando uno explica algo, la lógica, la idea, no es algo aparte que se accionó desde el intelecto. Es la misma idea extendida en otras palabras. Eso también se llama Ilá Be'alul. Entonces, a donde el rey va a apuntar ahora es que en Atzilut mismo, la forma como Hashem organiza es como como la idea que se extiende y se dice en otras palabras, pero en esencia la misma idea. Cuando Atzilut se organiza para un otro, no, es otra cosa contenida en eso, porque estamos hablando de factores, de facetas externas, no esenciales. Cuando la cosa misma se desarrolla, entonces la cosa misma se extiende, pero es para mí. Cuando quiero hacer de eso otra cosa, ya no es la cosa misma que se desarrolla, es algo externo que la cosa activa hacia afuera. El ejemplo de esto, de lo último, el rey lo da acá en dos partes de la persona: intelecto y emociones y palabra, pensamiento y acción. Lo más fácil de entender es intelecto y emociones. Palabra, pensamiento y acción es un poco más complicado, pero vamos a intentar explicarlo. Intelecto y emociones, las emociones no son fabricadas por el intelecto. Las emociones se activan por el intelecto, como dijiste recién. Y de hecho, las emociones van a tener la forma y la característica del pensamiento tal cual, van a estar formateadas por el pensamiento porque ambas facetas son espirituales. Ambas son capacidades espirituales del alma. Al pertenecer ambas al mundo espiritual, entonces la consecuencia, el derivado, va a tener siempre la forma y la característica, la condición de quien lo activa, que es el intelecto. Si la persona entiende que algo es bueno, entonces se va a ver atraído por eso. La emoción va a responder y va a tener la forma de ese pensamiento. Si algo es malo, uno entiende que algo es malo para mí, entonces me voy a alejar de eso. Pashut, eso lo sabemos, ¿sí? Ahora,
La vuelta acá del tema, un poco más complicada, es en el concepto de pensamiento y palabra, que también son ilabealú, también son derivados de algo interior. ¿Cómo es la cosa? Como venimos explicando en estas últimas clases, el concepto de letras. Un loro. Un loro. ¿Sabe hablar? Repite. Si le enseñás, sabe hablar. Bueno, acá en Herrera y Nogoyá había un loro que cada vez que yo pasaba decía buen día. Sí, es verdad. Ahora, repite. Pero eso no significa que sepa hablar. ¿Por qué decía el loro buen día? Porque al igual que la persona, o que cualquier animal, tiene boca, tiene garganta, tiene paladar, tiene lengua, tiene dientes. Que esas son las 5 formas como los sonidos se expresan, a través de los labios, el paladar, la lengua, los dientes y la garganta. Entonces esas son las 5 herramientas que uno tiene para cortar los sonidos. Entonces, cualquier animal, cualquier pájaro, cualquier ser viviente que tenga cabeza y boca, tiene estas herramientas para hacer estas 5 formas de cortes de sonido. Pero eso no significa que sepa hablar. ¿Emite sonidos de letras? Sí. Pero no significa que sepa hablar. La capacidad de habla, como explicamos muchas veces, viene de la esencia misma del alma. Es una capacidad del ser humano, por eso el ser humano se llama parlante, porque el alma humana tiene el atributo de poder expresar, de comunicar. Letras, cuando Hasidut habla de letras, habla de la capacidad intrínseca del alma de poder comunicar. ¿Sí? Ahora, esa capacidad de poder comunicar incluso es más profunda que el intelecto mismo. Porque el intelecto es la capacidad de entender. La capacidad de comunicar en lo más profundo no solamente es para comunicarme a mí con mi pensamiento y hacia afuera con la palabra. La capacidad de comunicar en lo más profundo es la capacidad del alma que tiene para decirme a mí que tengo la capacidad de entender. En otras palabras, la capacidad de comunicar del alma es la que activa el intelecto. Es la que activa la capacidad del intelecto para que el intelecto funcione dentro mío. Esas son las letras del alma, entre comillas. No son letras, es la capacidad de activar, la capacidad de hacer que las cosas funcionen. Entonces, el alma tiene la capacidad de hacer que el intelecto funcione. Una vez que logró que el intelecto funcione, ahí, junto con eso, en la capacidad intelectual, la capacidad de transmitir, de activar, acompaña. Entonces, mientras la persona entiende, también está ahí metida, digamos, dentro de la comprensión, está metida también la capacidad de poder explicar. Ahora, entender y explicar son 2 cosas diferentes. Entender y comunicar son 2 cosas diferentes. Primero, el alma activa la capacidad de entender, de comprender. Es como el papá que le dice al nene de 2 años, vamos a empezar, o 1 año, vamos a empezar a caminar. Ahora, lo ve que se para y si lo empuja lo tira. Dale, che, camina. Parate, pum, camina. No va así. Entonces, el papá o la mamá lo estimulan para que se pare sobre sus 2 pies y lo estimulan para que empiece a dar unos pasitos. Ahora, si lo empujan se cae. ¿Qué hacen? Lo acompañan. Le ponen algo delante, lo llevan de la mano, hasta que después de unos días ya camina solo. Ahora, estos son los 3 pasos que hay en la activación desde el alma, con la fuerza intelectual, hasta poder ponerlo en palabras. Presten atención. Lo paran al bebé, lo llevan de la mano y después lo dejan solo. El alma activa la fuerza intelectual, pone a la persona de pie.
activa la fuerza intelectual, lo acompaña. Significa que la capacidad de manifestación, de activación que hay en el alma, sigue activa mientras la persona piensa. Y después lo lleva a poder transmitirlo en palabras. Esas letras, esos sonidos con sentido, con comprensión que la persona expresa mientras habla, es la materialización, la corporalización de la capacidad profunda del alma de activar el intelecto. Entonces se va desarrollando desde lo más profundo del alma esa capacidad hasta materializarse en letras. ¿Sí? Entonces vemos cómo desde lo más profundo del alma, que no es la esencia del alma, es la capacidad que sale del alma para activar una fuerza que tampoco es la esencia del alma, la fuerza intelectual en este caso, ¿sí? Cómo se van combinando y se van desarrollando hasta que desde lo más profundo, que es simplemente la capacidad de activar algo, se transforma en letras que comunican un conocimiento. Es lo mismo en diferentes estratos, diferentes niveles. Eso se llama Ilá Be'alul, causa-consecuencia, activación y, ¿cómo dijiste? Acción-reacción, o que algo porta y acompaña y se deriva a otra cosa, como queramos llamarlo. Pero acá estamos viendo, entonces, todo eso también es como la persona se prepara o activa o funciona, mejor dicho, dentro de uno, y vemos claramente cómo, dado que estamos hablando no de la esencia misma del alma, sino de capacidades que surgen del alma, entonces se van desarrollando cosas juntos, en este caso entre la capacidad de activación y comunicación del alma y la fuerza intelectual, van desarrollando las letras. Primero es activación, después es comprensión, intrínsecamente ahí incluido la capacidad de comunicar, y después se transforma en letras físicas. ¿Sí? Lo mismo sucede en la creación. Desde lo más profundo de la creación, que es el mundo de Atzilut, ¿sí? Hashem emana de allí, digamos, una fuerza, una energía, por así decirlo, pasa por la Sefirá de Atzilut, y allí se va, digamos, va acompañando eso hasta que se va formando el mundo de Briá y el Sirá, después el mundo físico. Ese es el concepto de Ilá Be'alul. Lo mismo sucede en intelecto y emociones. Intelecto y emociones son dos. Cuando una vez al Rebbe Rayab, el autor de Lain Beis, le preguntó al médico, cuando fue a un médico le tenía que hacer la ficha, le preguntó a qué se dedica. El Rebbe le dijo, construyo puentes. Dijo, ¿usted rabino? ¿De dónde se recibió de ingeniero? No, yo construyo el puente entre el intelecto y las emociones, porque no hay nada más distante que la frialdad del intelecto y el calor de las emociones. Entonces hay que construir un puente entre ellos. No hay nada más difícil. Y eso es lo que el Rebbe dice acá al final del capítulo 149, que el intelecto es frío, objetivo, y cualquier cosa, cuando uno quiere entender, cualquier cosa ajena molesta a uno tiene que estar aislado de todo. En cambio, las emociones es otro mundo completamente diferente. Uno tiene que relacionarse, las emociones, el eje es uno, el sentimiento sentimiento propio de uno con uno mismo, ese es el eje de las emociones. En cambio, el intelecto es la cosa que está fuera de uno, que tengo que comprender, me anulo a eso. Son dos dimensiones completamente, pero una activa a la otra. El intelecto activa la emoción. Y de ahí la prueba de que no son, acá en este caso, el Ilá Be'alul no es una extensión de lo mismo, sino que la activación de algo a partir de. Y con esto es, digamos, un poco más para desarrollar la idea y comprender mejor cuál es el efecto de los patriarcas en la creación. Porque toda la creación está hecha a modo de desarrollo gradual, donde una cosa se va dando a partir de otra, después de ser divino, se va espiritualizando, se va materializando, lo mismo en diferentes dimensiones, como el ejemplo de las letras, ¿sí? Pero los patriarcas lograron traer parte de la esencia misma al mundo, que el mundo es divinidad. Como el ejemplo de Ilá Be'alul, pero no que se activa otra cosa, sino que la idea misma
es transmitida, que eso lo vamos a desarrollar en el avance del Mamar. ¿Alguna pregunta, comentario? Seguimos la que viene.